Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos. Bosco, un gusto saludarte, bienvenido. Nati, un gusto saludarles. Adelante con su programa, gracias. Bosco Gracias. Garnica, muchísimas gracias por estar en este espacio, por estar con nosotros en esta ocasión y sobre todo para compartir de tus experiencias, sobre todo con el capital humano. Bienvenido, muy buenos días, bienvenido a RI Radio Online. Muchas gracias, Nati. Bueno, ¿quién es Bosco Garnica? ¿Qué hace? Sabemos que es consultor y que es un importante capacitador. ¿Cómo se presentaría? Eh, pues yo creo que me presentaría primero como algo que soy antes de eso, que es que soy esposo. Soy esposo de mi Ajá. mejor amiga. También soy hijo de Dios, es algo muy importante para mí. Y ciertamente yo no trabajo sí trabajo por trabajar, pero trabajo también por pasión. Soy un apasionado de la educación, de la capacitación y del desarrollo de las personas. Ahora bien, ¿cómo surge esta idea de qué te llamó la atención para capacitar a personas, sobre todo de las empresas? Eh, Yo creo que fue la experiencia que tuve más chavo. Yo trabajé en Blockbuster, Blockbuster ya no existe, ¿verdad? Pero a los de Ujú. cierta generación todavía nos tocó. Y ahí encontré que yo era bueno para capacitar a la gente, que le explicaba y la gente entendía. Y me empezaron a traer por las sucursales capacitando. Yo estaba chico, tendría tal vez 17 años, 18. Y eso me marcó, o sea, me quedó claro que a mí me gustaba. Y yo entré a estudiar temas de ingeniería y pues encontré que no, reprobé 3 veces quinto semestre, eh, pues no, ¿verdad? Hasta que mi papá un día me sentó y me dijo, a ver, ¿tú qué quieres? Y yo le decía eso, ¿no? Yo digo, yo siento como que puedo estar en la empresa capacitando, ayudando a la gente, explicándole. Y entonces, a partir de eso, estudié psicología y en el proceso, pues busqué como involucrarme en los aspectos de empresa y bueno, pues una cosa llevó a la otra y poco a poco fui agarrando experiencia y no puedo decir que fue un plan, entonces yo sí lo quería, pero no lo buscaba porque no sabía qué buscaba hasta que lo fui descubriendo. Entonces fue parte también de la propia experiencia personal, fue algo de lo que viviste. Sí, sí, completamente. Y de gente que apostó por mí. ¿Qué diferencia hay de Bosco de Blockbuster al Bosco de hoy? Újule. Ah, pues yo creo que hay muchas diferencias, pero la más importante de todas es que siento que siento que entiendo que ser un líder significa servir, significa ser metódico, y significa creer en las personas más de lo que ellas mismas creen en ellas, ¿no? Yo soy alguien, siento yo, impulsivo, pues he tenido que aprender a no ser impulsivo. Me casé con una mujer muy prudente, gracias a Dios, entonces ella es mi contrapeso. Sin embargo, digamos que el Bosco de Blockbuster era más impulsivo, agresivo, tosco, desconsiderado, ¿no? Confrontativo, enfocado en resultados, pero sin considerar el corazón de las personas, ¿no? Y creo que gracias a Dios he aprendido un poquito de eso y actualmente creo que soy alguien más paciente, más mesurado, más enfocado y más estratégico. Excelente. Entonces, por eso también tu inquietud y tu labor de capacitar a empresas. Es Bueno, a correcto. personal de las empresas. A ayudar a los otros a caminar el camino que yo llevé, a lo mejor muy accidentado, en mi caso, que no sea tan accidentado para ellos. Bueno, ¿qué es lo que haces tú al llegar a una empresa? Bueno, siempre, yo siempre digo que no vendo cursos, ¿no? Yo soy un experto capacitador, mi equipo también lo es, somos expertos consultores, entonces no vendemos consultorías o vendemos cursos, lo que hacemos es llegamos y hacemos un diagnóstico. En primer lugar, para saber si la empresa tiene problemas que nosotros solucionamos, pero en segundo lugar, para entender a profundidad ese problema, ¿no? Y a partir de eso, nosotros tratamos de identificar
si tienen, al menos en nuestra consultoría, si tienen uno de tres problemas. Si tienen problemas de liderazgo, si tienen problemas comerciales o si tienen problemas de familia. Esas son las tres líneas que seguimos. Y en ese sentido, entonces evaluamos si el problema se da a uno de tres niveles. Si es a nivel estratégico, es decir, muchas empresas no tienen una estrategia clara de negocios, no tienen un plan anual en donde tienen una idea de lo que quieren hacer y de cómo va a impactar esa idea dentro de 3, 5, 15, 20 años, ¿verdad? Eso no lo tienen, mucho menos a nivel comercial y de familia ni hablamos, ¿no? En nivel 1 es eso, en nivel 2 es estructura. Las empresas necesitan una estructura y la estructura va desde tener un perfil de puestos hasta saber cómo medir el desempeño de las personas, hasta tener políticas muy claras y protocolos en donde te ayuda a definir cómo vas a tomar decisiones. Y por último, competencias. Las personas dentro de las empresas necesitan tener las competencias necesarias para hacer bien su trabajo. Si no son competentes, puede haber una fabulosa estrategia, una excelente estructura, pero pues es como tener una carretera padrísima, un coche muy bueno, un Ferrari, ¿verdad? Pero la persona no sabe manejar. Entonces no te sirve de nada. Entonces eso es lo que entramos haciendo las empresas y a partir de eso desarrollamos intervenciones que se llama consultoría o capacitaciones para ayudarles a que cumplan con estos tres niveles. Ahora, estas consultorías, estamos hablando que son de una sola vez, que son por periodos, que son temporales, o que, bueno, pueden ser ahorita en un periodo y luego descansamos otros 2, 3 meses y vuelven a regresar. ¿Cómo se hacen? Pues depende mucho. Depende de lo que estamos buscando resolver, ¿no? Hay veces que las personas, sobre todo yo, particularmente yo como consultor dentro de mi empresa, que me enfoco en el aspecto del liderazgo, muchas veces el líder no necesita más que una orientación, ¿no? Que lo llamamos asesoría. Platicamos, el líder entiende en dónde estaba el error y en realidad él sí tenía la capacidad de resolverlo, solo tenía un problema de enfoque o un problema de entendimiento y entonces listo, se resuelve. Esos son asesorías de una sola ocasión, un par de ocasiones y listo. Pero la mayoría de los procesos requieren entre 3 y 6 meses, muchos otros requieren 12 meses y pocos han sido los procesos que requieren 24 meses. Son procesos muy complejos que más bien son etapas que vivimos con la empresa en la que vivimos varios procesos de 6, 9, 12 meses. Entonces es manera conjunta. Y aquí la atención, entonces, pudiéramos decir que es de acuerdo a la empresa y de acuerdo a lo que se requiera. El diagnóstico es casi personalizado, por si lo pudiéramos decir así. Es totalmente personalizado, aunque obviamente, pues, nuestra experiencia y nuestra metodología nos permite tener una base, ¿verdad? Tenemos programas como Plan de Vida y Negocios, que consiste en la planeación estratégica de las empresas y del líder, de su dueño. Y tenemos un aproximado de ese plan que es de 3 meses. Sin embargo, como bien dices, pues al momento de llegar y nos damos cuenta de que, por ejemplo, tienen un problema de rotación de personal, bueno, a ver, necesitas la planeación que vamos a durar 3 meses haciéndola, pero vamos también a intervenir en el tema de la rotación y eso a lo mejor nos requiere un poco más de tiempo que ya dependerá, como dices, Nati, pues, del asunto de la gravedad del problema, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que ustedes se han topado? Yo creo que el más frecuente, bueno, a ver, volvemos a lo mismo que son estos 3 niveles o estas 3 áreas, ¿no? Estrategia, estructura y competencias. En esas áreas nos topamos con problemas frecuentes. Por ejemplo, en la de estrategia, pues que carecen de la estrategia. La mayor parte de las empresas mexicanas no tienen una planeación estratégica. Y planeación estratégica suena sofisticado, ¿verdad? A veces yo siento que los consultores utilizamos ese término para sonar sofisticados, pero planeación estratégica no es otra cosa que entender cuáles son tus objetivos y cuáles son las acciones clave que vas a llevar a cabo para lograrlos, que por lo tanto se convierten en tus prioridades. La palabra clave es prioridades.
Y por supuesto, cómo vas a medir el trabajo y el objetivo. Eso es planeación estratégica. No necesitas un consultor para hacer una planeación estratégica. Si quieres hacerla bien y efectiva y ahorrar tiempo y ser que te sea muy provechosa, sí es mejor tener un consultor. Entonces, la carencia de una planeación estratégica es uno de los problemas más comunes. Cuando no lo hay, los dueños de negocios, sobre todo en pymes, no saben qué hacer, ¿no? O sea, toman decisiones sin sentido, se sienten ciclados, ¿verdad? Dicen, no, pues es que tengo picos de productividad, de facturación, y no entiendo cómo salir de eso. Ya me siento motivado porque hay trabajo, pero de pronto se acaba el trabajo y me siento desanimado, pienso que quiero cambiar de giro, cosas por el estilo, ¿no? Eso se debe a que no hay planeación. En cuanto a la estructura, el problema más común es que los líderes no saben medir el desempeño de su gente. O sea, tienen gente que le echa ganas, pero pues no basta echarle ganas, ¿no? O sea, necesitamos saber si la persona es verdaderamente efectiva en su trabajo, ¿verdad? Y encontramos que en cuanto la empezamos a medir, el desempeño sube, porque tenemos un comparativo, ¿no? La persona se mide contra sí misma. Entonces, eso es un problema muy común. Y el problema de competencias, híjole, uno de los problemas más comunes es que los líderes no saben pedir cuentas. Entonces, como no saben, que está ligado a lo de la estructura que te digo. Yo no puedo ir con Nati a pedirle cuentas porque no sé qué pedirle, ¿no? Sí lo veo ahí que está chambeando y pues que llega temprano, pero ¿qué le digo? O a veces los líderes piensan que se trata de regañar, que la gente va a ser productiva si la regaño, ¿no? No es así. Pedir cuentas significa que yo tengo un ritmo de reuniones, significa que las personas entienden sus responsabilidades y yo les pregunto si cumplieron o no y qué necesitan, qué puedo hacer yo por ellas para cumplirlo, ¿verdad? Y hay un problema que abarca todo esto muy común, que es la alta rotación de personal. Cuando hay alta rotación de personal, es una señal de que no hay buena estrategia, no hay una estructura adecuada y los líderes no están siendo competentes para retener a las personas y que éstas se queden dando lo mejor de sí. Esos son Ese los es un problemas. problema. La rotación de personal es un problema que se ve muy frecuente en maquiladoras y en la industria de la construcción. ¿Qué pasa en esos casos? Así es. Híjole, amigo. Ah, el tema largo y profundo, pero yo te puedo decir, justamente en maquiladoras, en manufactureras, y sabes que en empresas de logística, de transportes, también muchísima rotación de personal con los operadores. Mm, yo creo que lo que pasa en estos casos es que prolifera, esto, a ver, tenemos que empezar por algo, y no me dejarás mentir. Este es un problema que al menos ¿tú estás en México? No, ahorita estamos en la ciudad de Durango. Ah, muy bien, estás en Durango, pero estás en nuestro país, México, Sí, en territorio nacional. en territorio nacional. En México, y yo creo que en América Latina también lo he visto mucho, la rotación de personal es un problema en términos generales, ¿verdad? Mm, no, nos cuesta trabajo a las empresas hacer eso, que la gente se quede y se quede dando lo mejor. Eso nos cuesta trabajo. Y al latino, voy a hablar del mexicano nada más, al mexicano, por alguna razón le cuesta trabajo quedarse también. O sea, es de dos vías, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con, como dices, maquiladoras y constructoras? O en mi caso también que he podido ver, sobre todo en la industria, ¿no? Eh, en esas giros, en ese tipo de empresas, solamente proliferan más las carencias que hacen que la gente no dure, pero en realidad son carencias que están en toda la industria, ¿no? Porque es algo cultural. Por eso te decía hace un momento que es algo que engloba estrategia, estructura y competencias. Bien, ahora, las personas no se quedan o se van cuando de una empresa o de cualquier lugar cuando hay carencia de tres cosas. La primera es conexión, una conexión sobre todo física y emocional. Bien.
Si tú tienes empleados aislados física y emocionalmente, entonces no van a generar una identidad y cuando algo no es tuyo, pues te es fácil abandonarlo, ¿no? Es como el otro día íbamos por la calle, íbamos obviamente en auto, íbamos muy rápido, pero mi señora creyó ver a un perrito que estaba como perdido, ¿no? Pero íbamos por una vía rápida de mi ciudad, acá en Guadalajara, no nos podíamos detener, traíamos, o sea, los autos atrás, ¿verdad? El tráfico, y bueno, lo dejamos ir, nos sentimos mal, pero la realidad es que no nos carcome la culpa. Suena feo, pero no nos carcome porque pues no era nuestro perro, ¿no? Nosotros tenemos una perrita y si ella se perdiera, pues sí nos dolería, ¿no? Y saldríamos a buscarla porque es nuestra, porque hay una conexión. Entonces, cuando las personas no tienen conexión, se van del lugar. Es fácil que las puedan comprar por 100 pesos más. O sea, hay gente, y sobre todo en esas industrias que les pagan muy poquito, que enfrente les ofrecen 100 pesos más y se van. Pero no es porque les ofrecieron 100 pesos más, ni es porque la gente sea desleal. Eso es una explicación simplista. Es porque no hay una conexión física y emocional. ¿Bien? Ahora, primer punto. Segundo, necesita haber un sentido de seguridad. Si yo en el lugar en donde estoy es inseguro, física, emocional, ética, moralmente, no me voy a quedar. No me voy a quedar, así de sencillo, ¿no? La construcción. Oye, pisé un clavo. A mí me tocó ver, yo de chavo trabajé en todo tipo de lugares, trabajé en obra, trabajé vendiendo tacos. O sea, yo veía la clase de cosas que les pasaban a los albañiles, ¿no? Y los patrones muchas veces no los protegían. Hay buenas constructoras en México que sí protegen y bueno, es un área que está cubierta, ¿no? Emocionalmente, si estoy en un lugar en donde me están criticando, de idiota no me bajan, no me dan prestaciones, ¿verdad? No me hacen sentir seguro, no me hacen sentir, o sea, si me generan el sentimiento de que en cualquier momento me pueden correr por cosas que están fuera de mi control, ¿verdad? Cuando hay jefes abusivos, por ejemplo, que nomás se la pasan amenazando, eso genera inseguridad. Entonces la gente dice, ah, pues yo me tengo que proteger a mí y a los míos. Entonces, a la primera de cambio, ¡pum!, nos vamos, ¿no? Y tercer punto, un sentido, una visión futura, ¿sí? Eh, la cuando mis líderes me ayudan a entender que, que yo tengo lugar en algo más que solamente las actividades del día, que yo tengo un lugar en algo a futuro, que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos, entonces nos queremos quedar. Te pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Tú sabes cuál es el tiempo de espera para aplicar a una empresa como Google, Amazon, etcétera? No. Años. Años. Si tú quieres trabajar ahí, a menos que seas un fuera de serie, ¿verdad? Si tú quieres trabajar ahí, tienes que esperar literal años para que atiendan tu currículum. Años. Y suponiendo que te aceptaron, o sea, que dicen, no, sí tiene buena pinta, sí nos puede servir, aún así, años para entrar. Pero ¿qué están construyendo ellos? ¿No? Hay en Veracruz justamente un empresario, tal vez lo has escuchado, es un empresario que se llama Aarón Benítez, él tiene un grupo de 3, 4 empresas que se llama Bears Technology, el grupo, tiene una escuela de inglés, tiene un grupo de empresas tecnológicas, y él constantemente habla, su empresa trabaja para otras muy fuertes, ¿verdad? Muchas que ni siquiera él da el nombre, pero el punto es que él habla constantemente acerca de que uno de los proyectos que tienen sus empresas es desarrollar, fíjate nada más, desarrollar el software para las telecomunicaciones de las naves espaciales que dentro de 50 años van a minar asteroides, van a hacer minería de asteroides. O sea, van a ir a los asteroides y van a sacar el oro, los diamantes o los minerales preciosos que están ahí. Y nada más él va a hacer el software para las telecomunicaciones, ni siquiera la nave. Su empresa actualmente también, ¿quieres entrar? Necesitas esperar 2 años. Hay lista de espera de 2 años para entrar a Bears Technology.
Pero ¿qué sucede con esos líderes? Se la pasan hablando de su visión a largo plazo. Una visión grande, espectacular, cautivadora. Al que no le interesa la minería de esteroides, pues obviamente no le va a interesar trabajar con Aarón, pero al que sí lo cautivas y ahí está formado. Entonces, ya yendo al punto, ¿qué sucede con la rotación de personal, con este tipo de empresas? Están teniendo carencias en estas tres áreas. Una persona se siente parte y genera identidad solamente cuando tiene conexión física y emocional, cuando tiene seguridad emocional y física y cuando tiene un sentido de futuro, una visión futura y sirve a algo más grande que ellas, ¿no? Y si te pones a evaluar, maquiladoras, por ejemplo, las condiciones deplorables en las que muchas veces están las personas, el trato que les dan, el tipo de prestaciones, el pago, ¿verdad? Y pues, imagínate, es un trabajo tan monótono. O sea, una maquila, imagínate tener que poner 3,000 tapitas por día, tapitas a un bote. Si no le das un sentido de futuro a eso, es tedioso, es mortal, ¿no? O sea, yo me aburro cuando vamos a hacer, tenemos invitados aquí en mi casa que es tuya, y tenemos que hacer pico de gallo y ya piqué 6 jitomates, ya me aburrí, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Nos podríamos poner a hacer un estudio complejo, estadístico y todo, pero en esencia, en cuanto a lo que se refiere al corazón del ser humano, esa es la razón. Sí, porque también hay que sumar que en los últimos meses ha habido muchos accidentes en el transporte de las maquiladoras y eso también espanta a los trabajadores. Por supuesto, por supuesto. Estás viendo ahí el camarada que ya se mochó un dedo, ya le cayó algo en la cabezota. Dices, no, bótense por allá. ¿Y por 3 pesos? No. O sea, tú, por ejemplo, tú ves hasta salen videos en redes. Yo el otro día, yo tengo el canal en YouTube, entonces de repente trato de consumir, pues, YouTube, ¿no? Por consejo de mi agencia. Y estaba viendo justamente como un video, pues no sé cómo se llamen, pero un video, un short, este, que habla de los 10 trabajos más riesgosos en Estados Unidos y tipos metiéndose en tanques, de agua tóxica, tipos nadando, así soldando plataformas petroleras, ¿no? Son trabajos sumamente peligrosos, pero al lado del trabajo, ¿sabes qué venía? La cifra que les pagan anual. Ah, no, ya cambia, sí cambia, ¿no? Entonces, sí está viendo estos accidentes, pero la pregunta, o sea, yo no digo que los trabajos tienen que ser un paseo por el parque. Sí creo mucho en amar lo que haces, pero por desgracia pocas personas tenemos la bendición de trabajar en lo que amamos, ¿no? Pero aunque no sea la mayor pasión trabajar en una maquiladora, lo que sí digo es que los líderes de las empresas necesitamos darle la vuelta y contrarrestar todos los contras que tiene el trabajo en sí mismo, ¿no? Y eso sí es responsabilidad nuestra. No tiene que ver con la lealtad de las personas, ni tiene que ver con que no se pongan la camiseta, ni tiene que ver con que sean idiotas, ni sin compromiso. Tiene que ver con que nosotros no estamos llevando a cabo mecanismos efectivos para hacer un contrapeso lo suficientemente fuerte y que las personas digan algo tan sencillo, tan simple, pero tan trascendente como vale la pena. Y eso a veces es lo más difícil. Es lo más difícil siempre, 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 ¿no? Bueno, y una vez que has detectado cuál es el problema en la empresa, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Necesitamos abordarlo de manera estratégica. Desarrollamos un plan. Un plan, como todo plan, necesitamos pautas y directrices, pero pocas veces los planes surgen como nosotros queremos, pero nos permite tomar decisiones. Entonces lo que hacemos es identificar el problema y a partir de eso hacemos un plan, establecemos un tiempo, establecemos ciertos objetivos que queremos lograr y vamos reuniéndonos con los involucrados, con los líderes, ya sea el dueño, ya sea el director, ya sean los gerentes, según sea la situación, para tomar decisiones y hacer ajustes. La clave es hacer ajustes. Bien.
Para mí la palabra ajuste es fascinante porque los seres humanos nos resistimos mucho al cambio. Y hay gente que piensa que traer a un consultor es tirar a la basura todo lo que he hecho durante toda la vida y hacer cosas radicalmente diferentes que me van a costar muchísimo trabajo. No es así. Mucho de lo que sucede en las empresas es bueno. Hay líderes con habilidades fabulosas, ¿no? Justamente el fin de semana estuve trabajando fui a ver a un prospecto de cliente, una empresa justamente industrial, de tema industrial, y los líderes con una habilidad para ser visionarios y estratégicos muy buena. Su mayor problema, ¿sabes qué es? Que no están sabiendo llevar a las personas a través del proceso de cambio, Ah, ya. ¿no? Entonces hay mucha resistencia. Entonces, ellos no tienen que echar a la basura la estrategia, ¿no? Me decían, ayúdanos a hacer una estrategia. Y les dije, a ver, espérenme, tienen una buena estrategia. O sea, tienen el camino trazado. Lo que sucede es que no están logrando que las personas confíen en ustedes para transitar ese camino. Y, Entonces son ajustes. Sí. y ahí sería una falta de confianza hacia los líderes, o sería que los líderes empatizaran con los trabajadores. Son las dos, porque se trata de una relación. Por eso yo siempre hablo de que yo le ayudo a los líderes a relacionarse con las personas, porque es de dos vías, ¿no? Entonces, el colaborador necesita confiar en sus líderes, por supuesto, pero eso es una decisión que él tiene que tomar. Pero el líder tiene la mayor responsabilidad. Entonces tú diste en el clavo, confianza. La confianza es la moneda de cambio en este tipo de procesos. Cuando hablamos de gente, hablamos de confianza. No sé si alguna vez has leído, Nati, el tema de este libro muy bueno, La velocidad de la confianza. Uh-huh. Bueno, Así es. para los que nos escuchan, es un librazazazo, necesitan comprarlo, de Stephen M.R. Covey, que es el hijo de Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En este libro, Stephen Covey habla de que cuando la confianza, cuando tú como líder no tienes la confianza de las personas, suceden dos cosas. La velocidad baja y los costos suben, ¿no? Entonces, la velocidad baja en el sentido de que, por ejemplo, la toma de decisiones se hace más lenta. Pedirle a las personas que hagan algo sucede más lento, porque las tienes que convencer, porque como no confían, tienes que dedicar mucho tiempo a decir, mira, Nati, te voy a explicar, la razón por la que hacemos es esto, de verdad no hay una mala intención, mira, esto nos conviene a todos, y en ese inter ya se nos fue mucho tiempo. Entonces la velocidad baja y los costos suben. ¿Cómo te has sentido tú, Nati? Supongo que a lo mejor tienes hijos o ¿No? has tenido gente a tu cargo, ¿verdad? Eso estoy seguro que sí, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien que haga algo, a un colaborador, y no lo hace? ¿Cómo te sientes tú? Hay frustración. Frustración, esa es la palabra, frustración, ¿no? Y le tienes que estar dice, y ya no lo hace, ya se queja. Entonces, los costos suben, en este caso es un costo emocional, por ejemplo, ¿no? O les dices que hagan algo y no lo hacen exactamente como debían y hay errores, y los errores cuestan, ¿no? Sí. Mi esposa tiene un negocio de organización de eventos y algo que hace a menudo son arreglos de globos, preciosos los arreglos. Y hace tiempo tenía a una ayudante que, que no hacía lo que ella decía, ¿no? Sino que diario le quería dar nuevas ideas. Y entonces esta chava, con proactividad, pero que no hacía lo que ella decía, tronaba muchos globos por no hacerle justo como ella está diciendo, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, cuando no hay confianza, los costos suben. Entonces, como líderes, tenemos la responsabilidad de generar confianza en las personas. Entonces, eh,
este tema de los ajustes que se necesitan ir haciendo en la empresa, claro que requiere de la confianza de las personas, y más en un proceso de cambio. Entonces el líder debe de dedicar 4 cosas: tiempo, atención, dinero e incomodidad. Muchísimo de esas 4 cosas para conseguir la confianza de las personas y sobre todo cuando están en un proceso de cambio, ¿no? Entonces lo que hacemos, regresando al punto, en la empresa es, en este caso, por ejemplo, es identificar cuál es el proceso o más bien en qué parte del proceso están las personas, ¿verdad? Identificar quiénes son las personas clave para generar ese cambio y comenzar a llevar acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, comunicar de una mejor manera la estrategia, hablar con ciertas personas influyentes para que ellas ayuden a jalar al resto del equipo, no sé, según sea el caso, y pues simple y sencillamente le dejamos, digamos, la tarea a los líderes, porque ellos tienen que hacer la implementación, ¿verdad? Le dejamos la tarea para que hagan esos ajustes y nos estamos reuniendo de manera recurrente para resolver dudas y para ir marcando los siguientes pasos dentro de la estrategia. Es básicamente como hacemos una intervención. Y por supuesto vamos midiendo, eso es clave, vamos midiendo. Ahora bien, como decíamos, la intervención, como bien lo dijiste, puede variar dependiendo de las circunstancias. Sí. Pero ¿cuál ha sido la intervención más larga que han hecho ustedes a una empresa? Ha sido de 24 meses. Una intervención de 24 meses. Una empresa con diferentes problemas, no tenían una estrategia, no tenían una estructura y sus líderes les faltaban competencias, ¿no? Entonces tuvimos que ir en etapas. Era una empresa muy enferma, que estaba perdiendo mucho dinero a causa de esas enfermedades. Líderes que se saboteaban entre ellos, imagínate. No había planeación, entonces los directivos tomaban decisiones, o sea, Hasta encontradas. hasta encontradas, exactamente. Ya decían hoy una cosa y mañana venían diciendo otra cosa, y lo peor, decían cosas como, ¿quién fue el idiota que dijo eso, no? Y los otros Sí. temblando, pues fue usted, jefe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Tenían altísima rotación de personal, un clima terrible, pérdidas por mermas impresionantes, por reprocesos, ¿verdad? Bajas ventas porque la calidad estaba decayendo y pues estaban perdiendo la confianza de sus clientes. No, muchos problemas, muchos problemas. Sí, fue un proceso largo. Ahora, y como bien lo decís, el proceso más corto que dijiste es una asesoría, puede ser. Sí, hay personas que es lo que necesitan, nada más un cambio de enfoque, ¿no? Y los hay. La realidad es que son los menos, pero hay líderes muy competentes que tienen un negocio o un equipo muy estructurado y que tienen una estrategia clara, y solamente por una cuestión personal de cansancio o de falta de experiencia dicen, no sé qué hacer aquí, y una vez que les ayudas por medio de un proceso más de coaching que de otra cosa, ¿verdad? Les ayudas a entender su situación y les ayudas a que ellos mismos pongan las piezas en su lugar. Dicen, pues no estaba tan perdido. Pues no, así es, no estabas tan perdido. En una sesión, un par, pueden salir un mes de asesoría, listo. Ahora, el tamaño de las empresas, ¿cuál consideras tú que sea el más recomendable para hacer este tipo de intervenciones? Mira, a partir de pequeñas empresas, ya tiene un impacto mayor, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado en los últimos años por democratizar la consultoría, ¿no? Generar programas accesibles y asequibles, ¿verdad? Para las empresas, para las micros. Y hemos tenido clientes micros, pero les cuesta mucho trabajo pagar un proceso de consultoría, ¿no? Aunque lo hagamos asequible, es muy difícil porque es un sueldo, ¿no? Un sueldo más. Entonces, yo diría que de pequeñas en adelante, ya les conviene mucho. Para las medianas, en mi experiencia, son las que más aprovechan los procesos de consultoría que nosotros solemos proporcionar, porque están en un proceso de mucha estructuración. Entonces, les ayuda muchísimo. Y bueno, las empresas grandes, claro que reciben consultoría,
pero esas consultorías son ya por medio de equipos multidisciplinarios de consultores que nosotros también hemos ayudado. Sin embargo, pues son empresas que llevan tanto vuelo, tanta inercia, tienen tanto empuje, que muchas veces pueden pasar muchísimos años sin recibir ayuda de este tipo y a veces no notan que la necesitan, ¿no? Pero para mí la empresa clave es la mediana. Esa es muchísimo que ayudarle con consultoría, muchísimo. Ahora, en el caso de las grandes empresas, ¿puede intervenir también el factor edad en algunas personas? Que eso haga lento los procesos de innovación y de cambio. Pues, claro. Hasta tenemos un dicho, ¿no? Chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, Ujú. sí, yo he encontrado, sobre todo en mi generación, eh, yo he encontrado que muchas empresas se van a la ruina, literal, desaparecen, porque el papá no suelta el control, ¿no? Dice que se lo quiere soltar al hijo. El Ujú. hijo tiene buenas ideas, es chambeador, en muchos otros casos no, pero en los casos que sí, con todo y la buena intención del hijo, el enfoque, etcétera, eh, el papá no termina de soltar. Dice que le deja la dirección, pero se queda ahí con un puesto bajito, Y con pero un escritorio enfrente, ¿no? También, a veces pasa, ¿no? sí, sí, claro. Entonces no hay no hay beneficio en eso, no hay beneficio, así de sencillo. Entonces termina siendo el principal obstáculo para su empresa. Ahora, a veces también acontece, bueno, que llega a la empresa, pero los empleados o las personas de esa empresa le hacen más caso a él que a los demás. Claro, pero volvemos a lo mismo, o sea, el problema en ese aspecto de liderazgo es que no hay la humildad necesaria para entender que tu tiempo ya se terminó y no, los líderes no saben hacer algo que se llama menguar. Ujú. No saben menguar, muchas veces no sabemos menguar, ¿no? Y te lo digo eh, porque sucede en todos lados, ¿no? En todos lados, no necesitas ser el líder de una empresa de 40 años. Por ejemplo, yo soy cristiano, yo soy pastor en una iglesia cristiana y, y a veces en los ministerios, por ejemplo, está el ministerio de varones, el ministerio de mujeres. El de mujeres pues se encarga de que las mujeres tengan reuniones y tengan eventos, etcétera. Y está el de jóvenes y el de alabanza, en fin. Y cuando yo hablo con los líderes, muchas veces cuando le digo al líder, oye, pues ya necesitas formar a alguien para que se quede en tu lugar, y tú salgas y te pongas a hacer otra cosa, por supuesto, ¿no? Aprovechar esos dones y esa madurez para otra cosa. Para los líderes es sumamente difícil, no saben menguar. Y están a cargo de un grupo de 20 personas, ¿no? Entonces, como líderes no sabemos menguar, no sabemos reconocer que hay alguien que puede hacerlo mejor que yo. Y Ahora, ¿qué efecto tiene que lo veamos también en forma de espejo con los políticos? Porque también los políticos, ese es el ejemplo más claro, se reciclan para todo y siempre cambian, siempre transforman, siempre es lo mejor, pero no cambian y es lo mismo. mis amados políticos, te voy a decir algo. Mira, la política, sobre todo con un enfoque partidista, es de mis temas menos favoritos. Pero, pero, pero sí, el político para mí es un fabuloso ejemplo de todo lo que no debería ser un líder, Así ¿no? es. Hay sus honrosas excepciones, yo no digo que no. Hay sus honrosas excepciones, a ellos no los vamos a meter, pero el político justo eso, se recicla porque no viene para servir, ¿no? No viene para servir. Eh, entonces, pues, híjole, no, siento que en tema de política no tengo mucho que decir porque ellos dicen todo lo que se necesita decir acerca de ellos mismos, ¿no? Claro, y aparte, o sea, es una son campañas, son procesos, son gobiernos donde ellos son, seguirán siendo y vuelven a ser y vuelven a ser. Es que, pero todo parte desde la motivación, ¿no? O sea, tú sabes lo que Claro, significa política, ¿no? Política sí, en su raíz significa el uso del poder para el bien común, ¿no? claro. Pero aquí Y, no hay bien común a pero aquí veces. no hay bien común, exacto. Es correcto, ¿no? Entonces, ya desde ahí, o sea, la mayor parte de la gente, eh,
la gente no es tonta, ¿no? La gente no es tonta, puede ser apática, puede ser lo que tú quieras, pero no es tonta. Entonces, ver a un político reciclándose, que en su anterior puesto no hizo nada, ¿verdad? Dices, pues, ¿para qué quiere volver a hacerlo? No es por buena onda que dice, ahora sí denme una oportunidad, ¿verdad? ¿No? O sea, si O estuviera en robé una... poquito, ¿no? ¿Cómo? Lo robé O poquito. robé, pues. Sí robé, pero robé poquito. Oye, bueno, vámonos a un ejemplo, no sé tus tendencias políticas, pero pues alguien que yo sí admiro, por ejemplo, Nayib Bukele, ¿no? Y él sí se recicló, astutamente se recicló, Ujú. pero ve Sí, el resultado que tuvo, ¿no? Y el que sigue teniendo. Yo no claro. sé, hay gente que dice, "Ay, se va a volver dictador o lo que sea", no sé, yo no sé, no es mi país, realmente no puedo opinar mucho, yo solo sé que se recicló, pero está dando un resultado. Y oye, un presidente con 90% de aprobación, o 95%, no sé, no, más de 90, Sí, el eh, más alto del mundo. el más alto del mundo, la gente definitivamente eh, puede ver y palpar que él sí está haciendo algo, ¿no? Ujú. Pero cuando el señor diputado ahora es señor regidor y después es señor alcalde, Y eh, luego vuelve a empezar. Y luego ajá, lleva a la hija, a la esposa, a la sobrina, al exacto. hijo, al y, ahijado. y el Y ya, ahijado a la vez que es, tiene un puesto ahí, también tiene plaza de maestro. eh, no, y así está. son payasadas y por desgracia, o sea, por eso ya la gente no toma en serio los políticos, ¿no? Así es. No sé si Pero en era un algún... ejemplo claro de que también puede pasar en una empresa, de que de repente se vuelvan anquilosantes las personas. Y es el tema de la confianza al final, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué tanta colaboración tienen ustedes en una empresa cuando hay sindicatos? Ah, Son mira, temas un poco sí, pesados. sinceramente, o sea, para serte totalmente sincero, yo no he trabajado con ninguna empresa que tiene sindicato, ¿no? ¿De Yo acuerdo? prefiero omitir eso, ¿no? Prefiero abstenerme, perdón, Claro, del no sindicato. vulneramos. Es Bueno, mucho, no del tema, más bien a la hora de trabajar, yo de prefiero no. trabajar con ellos, o sea, Sí, con no, ese grupo. sí, Volvemos a exacto. lo mismo, ¿no? Al caso de los políticos, o sea, llega un Sí, momento en que los líderes también se reciclan y empantanan las cosas. sí, empantanar es la palabra, empantanar. Es correcto. Entonces, no tengo esa experiencia y la verdad dudo mucho que la llegue a tener porque yo mismo rechazaría. Si he rechazado trabajar con el gobierno por lo mismo, ¿verdad? Un programa que un día un político me dijo, no, esto lo vamos a meter a nacional, porque yo lo asesoré en privado, ¿no? Y esto lo Ujú. vamos a llevar a nivel nacional. Y dije, no me hagas esa ofensa, por favor. No, Eso él sí, muy contento, ¿no? Él muy contento, así como, me ayudaste, me gustó, esto de aquí lo trepamos. Y dije, no, déjala de ese tamaño, por favor. claro que sí. Bueno, Bosco, alguien que esté interesado, algún empresario, algún líder que quiera, ahora sí que innovar y que quiera revisar su empresa, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Sí, mira, se puede contactar por medio de nuestra oficina, ¿verdad? Tenemos un teléfono que necesito ver porque no me lo sé. Tenemos un WhatsApp y un teléfono donde nos pueden buscar, es el 3318 447791. Ahí en la oficina alguien les contesta. Pueden seguirnos en nuestras redes. En Spotify tenemos un podcast ya hace algunos años en donde hablamos temas de liderazgo, ¿verdad? Y tenemos nuestro canal en YouTube, es un canal educativo que provee herramientas a los líderes para poder llevar a cabo mejor su trabajo. Esa es la manera en la que nos pueden contactar. Otra ¿No? vez el teléfono, por favor, Bosco, porque Sí, de claro. repente se nos puede ir algún número. Sí, es 3318 447791. Excelente, de la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, con clave internacional más 52, por supuesto, de México. Y bueno, pues sí, esa es la manera. Claro que sí. Bueno, Bosco, pues el tiempo es un poco cruel con nosotros porque nos cortan lo más interesante de la plática, pero quisiéramos hacer el compromiso de platicar contigo en próximas ocasiones
y que nos fueras dando detalles de algunos temas específicos de lo que se puede hacer en las empresas para mejorar tanto su relación entre ellos como la comunicación que se da y sobre todo cómo fortalecer las líneas para que sea una empresa más productiva. Claro que sí, el compromiso está hecho, Nati, te agradezco mucho la atención. Y bueno, si te parece, como parte de ese compromiso, podemos regalar 5 asesorías de 45 minutos a las empresas interesadas, los primeros 5 que nos busquen. Podemos regalarles esta asesoría diagnóstico, en donde podemos ver, darles sugerencias muy concretas para resolver este tipo de problemas en su empresa. Si te parece, y damos seguimiento, ya te platico la próxima vez. Claro que sí, vamos dando seguimiento a esos casos, ¿qué te parece? Serían buenos casos, ¿va? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Bosco. Muchísimas gracias por participar con nosotros en esta sesión de R&R Radio Online y, sobre todo, saludar también a nuestra audiencia que estuvo con nosotros y agradecerles el favor de su atención. Muchísimas gracias y que tengan muy buen inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.